Corte por planos paralelos, también conocido como corte escalonado. Este tipo de corte se conforma de planos de corte que son paralelos entre sí y se unen a través de una línea perpendicular entre ellos, quedando de esta manera la forma de un escalón. Sin embargo, esto se puede repetir las veces que sean necesarias. Por ejemplo, veamos la siguiente pieza. Esta tiene indicado dos cortes, el corte EE y el corte GG. Aquí podemos observar en el corte EE que va a ser proyectado hacia la vista frontal. En este caso, las flechas nos indican hacia dónde estamos observando y por ende en qué parte sería proyectada. Los cortes escalonados también pueden realizarse de manera vertical, como es el corte GG. La única condición es que no haya un cruce de los elementos a visualizar. Es decir, que este elemento no interponga la vista del segundo o el siguiente elemento. Hagamos este ejercicio. Comencemos con el corte EE. Para este caso, podemos ver la proyección que se realiza y una vez hecho el corte, esta línea correspondiente al cuadrado mayor sería visible, al igual que estas dos líneas correspondientes al cuadrado menor. A su vez, las líneas del cilindro hueco. Además de esto, como se ha ido mencionando, tendríamos que borrar o eliminar lo que son las vistas ocultas que quedaran después de haber hecho el corte y realizar su respectivo achurado. Recordemos que este achurado debe de ser, en el caso de las vistas, a 45 grados y al tratarse de una sola pieza, la dirección en cada una de sus secciones debe ser la misma. Correcto. De igual manera, realicemos el corte GG. Verificamos cada una de las proyecciones y tracemos las líneas visibles. En el corte escalonado, a diferencia del medio corte, no es necesario trazar más de un solo corte. Es decir, si nosotros cortamos EE y no nos es indicado GG, entonces la pieza quedaría de esta manera. Esto
nos permitiría observar que la muesca o el hueco que está en la parte posterior de la pieza llega a través de toda la profundidad de la pieza. Y no sería necesario como tal acotarla en esta parte oculta, ya que podríamos acotarlo en la vista superior. Tracemos finalmente cómo quedaría el corte GG con cada una de sus líneas. Recuerda que es importante mantener los espesores y a su vez no olvides que las líneas ocultas no se colocan. La separación debe de ser entre 2 y 3 milímetros, aunque puede variar de acuerdo a la norma que tengas que seguir. En este caso, nosotros estamos estableciendo la norma mexicana. Pero, ¿para qué nos sirve los cortes escalonados? Hagamos un proyecto. En el siguiente proyecto se trata de una jardinera. Esta jardinera tiene ciertas características, entre las cuales se encuentra: requerimos de 3 espacios, uno para una flor que no tiene raíces muy profundas. Sin embargo, requerimos de una caída de agua que se drene hasta el fondo donde pasa todo el exceso de agua. Otra sección debe de permitir mantener la tierra y las piedras que son contenidas y que de igual manera se drene el exceso de agua para plantas cuya raíz no es tan profunda. Finalmente, un espacio para una planta cuyo tallo o tronco es relativamente delgado, pero requiere de mucho más espacio para lo que vienen siendo sus raíces. Muchas ocasiones podemos ver este tipo de análisis de proyectos, pero vistos no precisamente como un ámbito de dibujo técnico. En la siguiente sección de este video veremos a través de las herramientas de software de dibujo cómo quedaría nuestro proyecto. Veamos cómo quedan finalmente las vistas ortogonales. Es importante mencionar que antes de hacer los trazos, verifiques los espacios que se requieren para poder realizar las indicaciones del corte, así como las propias cotas, una vez que hayas terminado de realizar el dibujo. En esta parte hemos colocado de diferentes colores cada uno de los perfiles a estudiar o analizar para que sean de mejor visualización para ti. Observemos. En este caso, tenemos esta circunferencia menor que corresponde a esta parte del cilindro. Sube a través de un cono para tener nuevamente un cilindro, que finalmente se observa como otra circunferencia, y así sucesivamente. El corte GG pasa
por los ejes. Es importante mencionar los refuerzos que existen en cada uno de los cambios de dirección de la línea de corte. Esta, al tener la dirección de flecha hacia arriba, se va a proyectar en la vista frontal. Dicho de paso, si hubiésemos querido que el corte escalonado hubiese sido de forma vertical, la figura verde y la figura mangueta se hubieran contrapuesto uno al otro. Finalmente, observemos cómo queda el isométrico. El isométrico, en este caso, lo podemos ver aquí en cada uno de sus elementos. Desde la vista frontal, cuando se hace el corte, las líneas quedan visibles. Sin embargo, es importante recordar que estas líneas que indican los cambios de plano no deben de indicarse. Esas líneas pertenecen a estos cambios de plano, pero en las vistas recordemos que no deben indicarse. Finalmente, nuestro isométrico cortado queda de la siguiente manera. Listo. Ahora podemos presentar el proyecto. ¿Y tú, qué otros proyectos harías?